En esta clase vamos a introducir nuestra clase a el progreso del peregrino o un análisis del progreso del peregrino. Y antes de entrar al libro mismo, queremos entender un poco sobre la vida de su autor, John Bunyan. Eso es importante porque en un sentido el libro del progreso del peregrino es casi una historia alegórica que refleja su propia vida. Es casi una historia autobiográfica. Hay muchas cosas que van a ver en su lectura de la gracia abundante. También van a aparecer en el progreso del peregrino. Y de hecho, en muchas de las lecciones que voy a dar, voy a señalar esos paralelos entre su propia vida y el libro del progreso del peregrino. Entonces es importante entender su vida para entender también el progreso del peregrino, debido a ese paralelo que él traza ahí. John Bunyan es uno de los autores cristianos más famosos, siendo el autor del segundo libro más vendido y traducido después de la Biblia. Bunyan conocía la profundidad y variedad de la experiencia humana y lo describe y expone en una manera penetrante en sus libros, sus alegorías y en sus sermones. Ha habido pocos hombres más amados y a la misma vez odiados que John Bunyan. Muchos en su propio día, en todos los siglos hasta el día de hoy, incluyendo el gran John Owen y Charles Spurgeon, amaban y recibían gran edificación de los sermones y escritos de John Bunyan. De hecho, John Owen, quizás el puritano más conocido y reconocido, apreciaba mucho el ministerio de John Bunyan. Owen frecuentemente asistía a las predicaciones de ese pobre predicador, cuando podía y ayudaba incluso con su liberación de la cárcel en los años 1677. Ese gran puritano dijo lo siguiente a alguien que le había criticado: ¿por qué asistir a las predicaciones de un pobre mal educado como Bunyan? ¿Quién era calderero? Dijo Owen sobre Bunyan: si pudiera poseer las habilidades de ese calderero para predicar, renunciaría de buena gana a todo mi aprendizaje. Sin embargo, debido a que Bunyan era de un trasfondo pobre e ignoble y no disfrutaba de una gran educación universitaria como otros puritanos, y era despreciado por la religión establecida por ser no conformista, incluso encarcelado más que la gran mayoría de los puritanos en sus días, desde la gran expulsión en 1660. Y por eso fue muy odiado por los de sus días. Consideremos un poco su trasfondo. El siglo XVII era uno de gran tormenta en Inglaterra. En el centro de la mitad de ese siglo había una guerra civil entre el rey y el parlamento. El rey, quien casi había despedido el parlamento por varios años y funcionado sin el parlamento, fue opuesto y había muchos opositores a él, y un intento de recobrar la autoridad del parlamento y destruir y echar fuera al rey Carlos I. Desde la reforma protestante que llegó a Inglaterra en los años 1530, había también una gran lucha religiosa. Había los católicos romanos y la iglesia anglicana que existían en Inglaterra. Con la imposición de la iglesia anglicana en todas las iglesias, durante el tiempo de Isabel, empezaron a surgir no conformistas. Y de allí, con Jaime, alrededor del inicio del siglo XVII, había ciertos separatistas que empezaron a separarse y salir de la iglesia anglicana para formar sus propias congregaciones, habiendo llegado a otras conclusiones doctrinales. Y es en este contexto que tenemos el movimiento puritano. Ese trasfondo es muy importante para entender la historia de Bunyan. Él sirvió en la guerra civil como un soldado. También llegó a sus convicciones separatistas durante el protectorado de Oliver Cromwell en los años 50, cuando había un momento de gran paz y toleración religiosa. Pero todo esto cambió con el regreso de la monarquía en 1660, con Carlos II, que reavivó la persecución de los no conformistas e incluso llevó a su propio encarcelamiento. Bunyan nació el 30 de noviembre de 1628 en el pueblo de Elstow, un pueblo cerca de la ciudad de Bedford. Sus padres eran Thomas Bunyan y Margaret Bentley.
Su padre era un calderero, pobre, pero muy trabajador. Pero aunque pobre, buscaba proveer una educación básica para su hijo, para enseñarle a leer y estudiar. Siendo así, Bunyan era el primero de su familia que aprendió a leer y escribir. Aunque ese tipo de parentela no era nada de que jactarse en sus días, era una fuente de calumnia e insulto por sus opositores en sus años adultos. Aún así, Bunyan sí se resignó a la providencia de Dios diciendo: por lo tanto, no tengo aquí, como otros, que presumir de sangre noble o de un estado de alta cuna, según la carne. Aunque consideradas todas las cosas, magnifico a la majestad celestial, porque por esta puerta me trajo a este mundo, para participar de la gracia y la vida que hay en Cristo por el Evangelio. Claro que reconociendo, no tengo nada de que jactarme, pero glorifico a Dios, porque Él decidió usar este tipo de parentela y a mis padres y esta vida pobre. En cuanto a su estatura y su apariencia, un autor contemporáneo le describe de esa manera: era alto de estatura, de huesos fuertes, aunque no corpulento, de rostro algo rubicundo, con ojos brillantes, llevando el pelo sobre el labio superior a la vieja usanza británica. Su cabello rojizo, pero en sus últimos días se había salpicado de canas. Su nariz bien implantada, pero no declinante ni encorvada, y su boca moderadamente grande, su frente algo alta, y su hábito siempre sencillo y modesto. Pensemos en su conversión. Según su propio relato de su vida, antes de Cristo, Bunyan era un gran pecador, dado a maldiciones, lenguaje malo, mentiras y blasfemia contra el nombre santo de Dios. Como él dice: fue mi deleite ser llevado cautivo por el diablo a su voluntad, estando lleno de toda maldad, la cual también obró y se manifestó tan fuertemente, tanto en mi corazón como en mi vida. Eso desde niño, que no tuve sino pocos iguales, especialmente considerando mis años, que eran tiernos, siendo pocos, tanto para maldecir, jurar, mentir y blasfemar el santo nombre de Dios. Aunque frecuentemente afligido por sueños y reflexiones sobre el día de juicio, era tan esclavo del pecado y el placer pecaminoso, que su amor a placer vencía la convicción que sufría. Y estaba en un rumbo hacia el juicio, tanto terrenal como eterno. Sí, tal era la prevalencia de las lujurias y los frutos de la carne en esta pobre alma mía, que si un milagro de la preciosa gracia no lo hubiera impedido, no solo habría perecido por el golpe de la justicia eterna, sino que también me habría expuesto, incluso al golpe de esas leyes, que llevan a algunos a la desgracia y a la vergüenza abierta ante la faz del mundo. Bunyan tenía un camino difícil para llegar a la fe salvadora. En su autobiografía religiosa, Gracia Abundante para el mayor de los pecadores, describe una gran diversidad de las maneras que luchaba con la conversión. En su propia experiencia casi vemos una lista exhaustiva de las maneras posibles de sufrir, tener dudas y ser tentado en el camino a la gracia. Luchaba con intentos de reforma moral, formalismo, la superstición, hipocresía. Dudaba a veces sobre la doctrina de la elección y si él era elegido o no. Tenía pensamientos de la necesidad de ser un israelita físico para ser salvo. Tenía dudas sobre el llamamiento eficaz, incluyendo un temor de haber cometido el pecado imperdonable. Y muchas otras luchas que son comunes para los creyentes, para los inconversos y conversos en común. Esta experiencia diversa les sirvió mucho, porque en el libro de Progreso del Peregrino vamos a ver una gran diversidad de la experiencia cristiana y de los inconversos que van hacia la ciudad celestial y piensen estar en ese camino y los obstáculos y estorbos que se presentan en ese camino. Y es una manera muy penetrante porque no es simplemente una idea teórica, sino es el reflejo de su propia experiencia. Él mismo había luchado, él mismo había caído en el fango de desesperación. Él mismo había apartado a la aldea de la legalidad para buscar la salvación por la ley. Él mismo había sido como obstinado y como otros que luchaban con ir al camino celestial, a la ciudad celestial. Cuando tenía 15 años, en 1744,
Su madre y hermana fallecieron. Entre los próximos 2 meses, su padre volvió a casarse y prontamente Bunyan se enlistó en el ejército parlamentario bajo el famoso Oliver Cromwell, luchando en contra del rey. Sirvió en el ejército hasta 1647. Y fue durante ese tiempo, como soldado, que Bunyan ganó un conocimiento militar que le provee una base para muchas de sus alegorías, usando mucho lenguaje militar, de guerra, como en el Progreso de Peregrino y sobre todo en la Guerra Santa. Una historia muy importante en ese tiempo es algo que le impactó grandemente. Su comandante le pidió o le mandó a ir a otra parte, a otra fortaleza, para cumplir cierto deber. Pero otro joven soldado compañero de milicia, se apuntó, se hizo voluntario en lugar de Bunyan. Y al salir a este lugar, fue disparado en la cabeza y murió. Entonces Bunyan, pensando de esto, eso debería haber sido yo. Debería haber sido yo. Yo debería haberme muerto en ese campo de batalla, como mi compañero. Entonces le chocó muy fuertemente. Bunyan experimentó una ronda intensa de convicción y reflexión sobre el estado de su alma. Pero tristemente no duró porque otra vez le venció el amor al pecado. Eso también lo he notado, dice él, con acción de gracias. Cuando era soldado, yo con otros fui llamado para ir a tal lugar para sitiarlo. Pero cuando estaba listo para ir, uno de la compañía deseó ir en mi lugar. A lo cual, cuando yo había consentido, él tomó mi lugar. Y llegando al sitio, mientras estaba de centinela, fui disparado en la cabeza con una bala de mosquete y murió. Aquí, como dije, hubo juicios y misericordia, pero ninguno de ellos despertó mi alma a la justicia. Por lo que seguí pecando y me volví más y más rebelde contra Dios, descuidando de mi propia salvación. Cuando salió del ejército, se casó en 1748. Estaban bien pobres y en sus propios términos, pobre como pobre podría ser. Pero su suegro le había dado 2 tomos puritanos a su hija para llevar consigo a su nueva familia. El libro El camino al cielo del hombre sencillo y La práctica de la piedad. Esos 2 libros, mezclados con las reflexiones sobre el estado de su alma, por varias otras providencias, encuentros con la muerte, necesidad, etc., le llevaron a Bunyan a abandonar una parte de su vida inmoral para empezar a asistir a la iglesia, dejar de maldecir y jurar y empezar a observar el día de reposo. Pero solo era un cambio externo. Era formalismo y hipocresía. Por lo tanto, estos libros, con esta relación, dice él, aunque no llegaron a mi corazón para despertarlo sobre mi triste y pecaminoso estado, sin embargo, engendraron dentro de mí algunos deseos de religión. De modo que, porque no sabía nada mejor, caí con mucho entusiasmo en la religión de los tiempos, a saber, ir a la iglesia 2 veces al día, y eso también con los más destacados. Y allí debería muy devotamente, tanto decir como cantar, como lo hacían los demás, pero conservando mi vida perversa. Bunyan sufría grandemente en su alma de la convicción que trataba de tener la vida religiosa y los beneficios de Cristo, y al mismo tiempo mantener su amor por el pecado. Y por esto cayó en una gran desesperación, pensando que por esta hipocresía ya no le quedaba tiempo ni espacio para ser salvo. Y se entregó aún más fervientemente a su pecado. Llegó a la desesperación de su hipocresía, porque pensaba, yo soy falso, tengo una doble vida, y pensaba que eso le expulsaba de la oportunidad de ser salvo. Había sido un gran y grave pecador, dice él, y que ya era demasiado tarde para buscar al cielo, pues Cristo no me perdonaría, y ni perdonaría mis transgresiones. Entonces me puse a pensar en esto también. Y mientras pensaba en ello, temiendo que fuera así, sentí que mi corazón se hundía en la desesperación, como en el fango, en el pántano de desaliento, concluyendo que era demasiado tarde. Y por lo tanto resolví en mi mente que seguiría en el pecado, porque pensé, si el caso es así, mi estado es ciertamente miserable. Miserable si dejo mis pecados, y miserable si los sigo. No puedo sino ser condenado.
Y si debo serlo, más vale ser condenado por muchos pecados que ser condenado por pocos. Qué endurecido el corazón, ¿cierto? Al entregarse su pecado, recibió otra ronda de corrección. Cuando una mujer con una reputación pecaminosa le reprendió por sus malas palabras y blasfemia. Alguien con una mala reputación le reprende, aunque le choca mucho. Dice, ella decía que él era el tipo más impío para jurar que ella había oído en toda su vida. Y que él al hacerlo, era capaz de estropear a todos los jóvenes de una ciudad entera si venían solo en su compañía. Al escuchar esto, volvió a reformar parte de su vida y pensaba agradar a Dios y ganar los cielos por sus propias obras. Pero aunque recibiendo renombre por su reforma moral, su hipocresía le fue expuesta cuando trabajando un día en la ciudad de Bedford como calderero, escuchó de la conversación dulce y celestial de algunas mujeres cristianas pobres. Y allí pueden leer su relato. Pero en ese tiempo, escuchando su manera de hablar, de amor por Cristo, de amor por su palabra y su deleite en la palabra del Señor, notó un gran contraste con su propia vida. Él trataba de vivir religiosamente, pero aquí al escuchar a esas mujeres, entendió que él no tenía una conversión genuina. No había nacido de nuevo. Entendió que eso era su necesidad. Él vivía en la iglesia como ellas en ese tiempo, después de haberse reformado otra vez. Pero no tenía ese mismo gozo como ellas. No tenía ese mismo deleite en Cristo como ellas. ¿Cuál era la diferencia? Y llegó a la conclusión de que su vida religiosa era puramente externa y necesitaba de nacer de nuevo. Y por eso, luchando con eso, él expuso su necesidad a esas mujeres y empezó a desesperarse de la salvación otra vez. Dice, no puedo expresar ahora con qué anhelos y quebrantos de mi alma clamé a Cristo para que me llamara y me salvara. Así continué por un tiempo todo en una llama para ser convertido a Jesucristo, pensando que el llamamiento eficaz a la generación era su obra divina, ¿cierto? Y también vi en ese día dar gloria en un estado convertido, que no podía estar contento sin una parte de ella. Si hubiera tenido un mundo entero, habría dado 10,000 veces más por esto, para que mi alma estuviera convertida. En ese tiempo, hablando con esas mujeres, ellas le llevaron a su pastor, John Gifford, pastor de una congregación puritana, no conformista en Bedford. Y en sus sermones, en sus consejos, en su atención, él le ayudó a ver el amor de Dios en el Evangelio. Al ver la naturaleza de su pecaminosidad y hipocresía, él dijo lo siguiente: yo era más repugnante a mis propios ojos que un sapo. Pensaba que nadie, sino el mismo diablo, podía igualarme en cuanto a la maldad interior y contaminación de la mente. Caí, por lo tanto, a la vista de mi propia vileza, profundamente en la desesperación, porque concluí que esta condición en la que me encontraba no podía soportar un estado de gracia. Ciertamente pensé, estoy abandonado por Dios. Ciertamente estoy entregado al diablo y a una mente reprobada. Pero escuchando los sermones de Gifford, especialmente el amor de Cristo expuesto del Cantar de los Cantares 4:1, Bunyan por fin alcanza un consuelo de salvación. Entonces comencé a dar lugar a la palabra que con poder hacía sonar una y otra vez este alegre sonido dentro de mi alma. Tú eres mi amor, tú eres mi amor, y nada te separará de mi amor. Y con eso vino a mi mente. Ahora mi corazón estaba lleno de consuelo y esperanza, y ahora podía creer que mis pecados me serían perdonados. Sí, ahora estaba tan impresionado por el amor y la misericordia de Dios que recuerdo que no podía decir cómo contenerme hasta llegar a casa. Pensé que podría haber hablado de su amor y de su misericordia hacia mí. Incluso los mismos cuervos que se sentaban en las tierras aradas delante de mí, si hubieran sido capaces de entenderme. Aunque sufriendo todavía con algunas dudas y tentaciones, Bunyan por fin llegó a una conversión genuina, abrazó las promesas del Evangelio y empezó a vivir la vida cristiana verdadera en comunión con esta iglesia en Bedford.
Al convertirse bajo ese ministerio, Bunyan empezaba a estudiar más las Escrituras, escudriñar la sana doctrina, el calvinismo y otras doctrinas evangélicas. Y un libro que le ayudó mucho en su entendimiento de la justificación fue el comentario sobre Gálatas por Martín Lutero. Y en 1654 fue ordenado como diácono y luego apuntado como un hombre dotado, como un predicador en 1655. Y él empezó a ir en su trabajo como calderero. Era un trabajo itinerario, que él iba de ciudad en ciudad buscando los que tenían necesidad de arreglar sus ollas y sus sartenes, y él iba haciendo ese trabajo. Y él aprovechaba de ese tipo de trabajo itinerario para predicar el evangelio en cada ciudad que él iba. Y con esto empezaba a tener ciertos seguidores y a ponerse un poco más famoso. Bunyan describe su llamado al ministerio de esa manera. Después de haber sido despertado unos 5 o 6 años y de haberme ayudado a ver tanto la necesidad como el valor de Jesucristo nuestro Señor, y de haber sido capacitado para aventurar mi alma en Él, algunos de los más capaces entre los santos que estaban con nosotros, digo los más capaces para el juicio y la santidad de vida, como ellos percibieron que Dios me había considerado digno de entender algo de su voluntad en su santa y bendita palabra, y me había dado expresión, en cierta medida, para expresar lo que veía a otros para edificación. Por lo tanto, me pidieron, y con mucha insistencia, que estuviera dispuesto a veces a tomar la mano en una de las reuniones para hablarles una palabra de exhortación. No solamente fue bendecida su predicación con grandes audiencias, sino también fue acompañada por conversiones, consuelo para las almas pecadoras. Aunque creciendo en popularidad, disfrutando de la toleración que acompañaba el gobierno de Cromwell, eso cambió cuando varios le criticaban, le insultaban por su falta de educación, por su pobreza, por su estilo sencillo. Pero en ese tiempo de protectorado era solamente injuria, insulto. Pero en 1660, cuando el rey Carlos II regresó, él volvió a las tácticas perseguidoras de su padre, Carlos I. Llegando al trono, él llegó con grandes promesas de tolerancia. Pero rápidamente reavivó la persecución. Y el 2 de noviembre de 1660, Bunyan fue uno de los primeros pastores puritanos que sufrió de esa persecución y fue encarcelado. Debido a su predicación sin el permiso oficial de la iglesia y su falta de asistencia a la iglesia estatal, Bunyan fue condenado porque se abstuvo diabólica y perniciosamente de acudir a la iglesia para oír el servicio divino. Es un habitual de varias reuniones ilícitas. Entonces, cuando la iglesia estatal, esa única iglesia, Bunyan, quien predicaba todos los días, nunca iba a la iglesia. Y fue encarcelado por no ir a la iglesia. Porque para ellos, su congregación no era una iglesia. Era una reunión ilícita, un conventico. Afirmaba que la verdadera religión no estaba confinada a las iglesias estatales. Y la verdadera oración no dependía del libro de la oración, sino del Espíritu Santo. Y al ser encarcelado, sus jueces dijeron que podía ser suelto simplemente al dejar de predicar. Pero él dijo con valentía y de nuevo, si me sueltan hoy, mañana volveré a predicar. Entonces, seguía preso por mucho tiempo, más que cualquier otro puritano. En la segunda mitad de la década 50, su primera esposa falleció y volvió a casar a Elizabeth en 1658. Elizabeth ayudaba a cuidar de sus cuatro hijos de su matrimonio anterior, incluyendo la mayor, Mary o María, quien nació ciega. Y también luego daría a Bunyan 2 otros hijos. Elizabeth buscaba arduamente para lograr la liberación de su esposo, quien fue encarcelado injustamente, pero sin éxito. Bunyan vendía cordones de zapatos que él hacía en su tiempo en la cárcel para sustentarse. Además, su tiempo en la cárcel era un tiempo de gran productividad para su ministerio escrito. Escribía
allí su autobiografía religiosa, El Gran Progreso del Peregrino, y varios otros libros fueron escritos allí en la cárcel, junto con visitas y escritos para su congregación. También se entretenía a veces con su pasatiempo de tocar la flauta. Y él había hecho una flauta de la pata de una silla que estaba ahí en su cárcel. Con mucho tiempo uno puede lograr muchas cosas. Sin embargo, el tiempo en la cárcel, con sanidad terrible, falta de alimento, la soledad, el estar lejos de su familia, él caía mucho en la depresión, parecidos al encuentro de Cristiano y Esperanza en el Valle de Sombra de Muerte, el castillo de la desesperación. Incluso, una vez hablando de esa tristeza que él sufría por estar lejos de su familia, especialmente su hija María, la hija ciega, él decía que al estar lejos de mi María, me sentía como si mi piel se me quitaba, como alguien estaba como rascando su piel de sus huesos. Un dolor intenso, emocional. Durante su tiempo en la cárcel, duró 12 años. Pero había ciertos momentos cuando el carcelero tenía cierta misericordia y gracia común. El carcelero de vez en cuando, en 1761 y luego en los años 1668 a 72, le permitía salir durante algún tiempo para visitar la iglesia, visitar a su familia, incluso para predicar, interesantemente. No fue liberado hasta el año 1672, cuando el rey Carlos dio indulgencia a los no conformistas, pero ingeniosamente, porque él tenía un complot de poder restablecer el estado legal de los católicos romanos y poder apuntarles a lugares de prominencia. Aún encarcelado, Bunyan seguía atendiendo las necesidades de la iglesia y predicando. Incluso unos meses antes de su liberación, que ocurrió en mayo, la iglesia de Bedford le ordenó como pastor el 21 de enero de 1672, ordenado dentro de la cárcel. Pero bajo el próximo rey, Jaime II, volvió la persecución y volvió los encarcelamientos. Y fue encarcelado en los años 1676 y 77. Esa realidad de la persecución de Bunyan aparece en el libro del Progreso del Peregrino. Habla de la persecución en la feria de las vanidades. Y es algo que viene de su propia experiencia, que él mismo sufría esas cosas. Pero aún así, en medio de la persecución, el Señor lo usaba. En medio de la opresión, el Señor lo usaba, como vemos consistentemente en la persecución. Sus escritos. Él escribió más de 60 obras y que hoy en día llenan 3 tomos grandes. Debido a su entendimiento penetrante de la experiencia religiosa, sus escritos y sermones son llenos de una retórica penetrante que expone la realidad del alma, tanto la realidad de la alma conversa como inconversa. Su estilo era sencillo y usaba un idioma común de la gente, con modismos, con ilustraciones comunes de las personas. Un autor dijo, Bunyan fue el primer gran escritor inglés que no tuvo su sede en Londres, y primero que no tuvo una educación universitaria. El ejército fue su escuela, la cárcel su universidad. Su estilo era coloquial, el de un obrero lleno de aforismos. Su objetivo era hablar como la gente común y pensar como los hombres sabios. Decía, las palabras fáciles de entender dan en el blanco, cuando las altas y eruditas solo perforan el aire. Otro autor moderno dice, Bunyan fue uno de los puritanos más populares, sin duda porque a la vez que poseía el enfoque de la palabra y la profundidad de la doctrina y la experiencia de otros puritanos, presentaba la verdad con una cálida sencillez. Él escribió su primer libro, Algunas verdades del Evangelio expuestas, en 1655, que hablaba del Evangelio en contraste con ideas erróneas de los cuáqueros y rantadores, que de hecho él había caído entre ellos antes de su conversión y sufrido de ellos. En 1657 escribió un libro sobre la parábola de rico y Lázaro, llamado Algunos gemidos del infierno. En 1659, un libro sobre un discurso sobre la ley y la gracia,
que manifestó su fe calvinista y reformada, y también un sistema factual. Escribió otro libro sobre la vida cristiana, sobre varias parábolas del Señor y pasajes bíblicos, la resurrección, los cielos, la justificación, una autobiografía como las confesiones de Agustín, la gracia abundante, y también 4 obras alegóricas, El progreso del peregrino, parte 1 y parte 2, La vida y muerte del Señor malo o Señor malvado, y también la obra La guerra santa. Sus obras han tenido gran influencia sobre varios otros autores como Charles Spurgeon, incluyendo muchos pastores en la actualidad. Sus libros sencillos y llenos de las escrituras llevaron a Spurgeon a decir que en cualquier lugar que uno pica a Bunyan, le sale sangre biblina. Sus obras siguen siendo joyas para cristianos en muchas partes del mundo. Spurgeon dijo lo siguiente de él: leen cualquier cosa suya y verán que es casi como leer la propia Biblia. Había estudiado nuestra versión autorizada, que nunca será mejorada, a mi juicio, hasta que venga Cristo. La había leído hasta que su propia alma estaba saturada de las Escrituras. Y aunque sus escritos están encantadoramente llenos de poesía, no puede darnos su progreso de peregrino, el más dulce de todos los poemas en prosa, sin hacernos sentir y decir continuamente: vaya, este hombre es una Biblia viva. Pínchalo en cualquier parte, su sangre es biblina. La esencia misma de la Biblia fluye de él. No puede hablar sin citar un texto, porque su propia alma está llena de la palabra de Dios. Les recomiendo su ejemplo. Noten esa frase, esa manera de describir el progreso del peregrino. El más dulce de todos los poemas en prosa. Es algo oximorónico. El más dulce de todos los poemas en forma de prosa. Ni es poesía, pero es el más dulce de poemas. Bunyan predicó su último sermón el 19 de agosto de 1688. El 31 de agosto de ese año, Bunyan se enfermó después de haber sido expuesto al frío intenso. Y en su lecho de muerte consoló a sus amigos y familiares con esas palabras: no lloréis por mí, sino por vosotros mismos. Voy al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que sin duda por la mediación de su bendito Hijo me recibirá, aunque sea pecador, donde espero que dentro de poco nos encontremos para cantar el nuevo cántico y permanecer eternamente felices por los siglos de los siglos. Y al terminar esas palabras se alzó las manos a los cielos, diciendo: recíbeme porque vengo a ti. Y así falleció. Y así es la vida resumida de John Bunyan, su influencia y también su gran ejemplo de un hombre quien servía al Señor, fue perseguido por el Señor y quien amaba su palabra y amaba a su pueblo para poder poner la palabra de Dios en una forma entendible para las personas. Y es ese mismo carácter que vamos a ver revelado y manifestado en el libro del progreso del peregrino.